Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí nuevamente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me han estado pidiendo muchísimo, y que a mí personalmente me apasiona. Vamos a hablar de Demet y Can Yaman, o mejor dicho, de Demet y Can Amor, y cómo, desde mi perspectiva muy personal, su relación, o lo que percibimos de su relación, superó mis propios juicios iniciales, mis propias ideas preconcebidas. Vamos a desentrañar un poquito esto que llamo revelación íntima, que es mi forma de ver cómo cambié de opinión, cómo fui aprendiendo a comprender, o al menos a intentar comprender, la dinámica que se tejía entre ellos. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que la información que les comparto es mi opinión personal, basada en lo que he visto, leído e interpretado de entrevistas, redes sociales y por supuesto de sus trabajos. Los invito a que me dejen sus propios comentarios y opiniones abajo, porque me encanta leerlos y generar un debate constructivo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, que subo contenido regularmente que espero les guste mucho. Ahora sí, empecemos. Cuando empecé a ver Erkenci-Kush, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, eléctrica, saltaba a la vista a través de la pantalla. Era palpable. Como muchos caí rendida ante esa magia, ante ese romance de cuento de hadas que transmitían. Y como muchos me dejé llevar por la idea de que esa química, esa conexión tan intensa, tenía que ser real, tenía que trascender la ficción. ¿Quién no quería verlos juntos en la vida real? Era un deseo colectivo alimentado por la esperanza de que los cuentos de hadas a veces se hacen realidad. La serie, con sus paisajes oníricos, sus diálogos chispeantes y la perfecta complementación de los protagonistas, se convirtió en un fenómeno global. Personas de todas las edades y culturas se vieron atrapadas por la historia de Sanem y Can, dos almas destinadas a encontrarse y a amarse a pesar de los obstáculos. Y aquí es donde entran en juego mis juicios iniciales. Confieso que en un principio fui muy crítica. Analizaba cada gesto, cada mirada, cada interacción pública. Me parecía que había algo impostado, algo forzado en algunas de sus apariciones. Quizás influenciada por la sobreexposición mediática, quizás por la presión de los fans, sentía que intentaban alimentar una narrativa que no necesariamente era auténtica. Pensaba, esto es marketing, es puro marketing para mantener el interés en la serie. Era cínica, lo admito. Tenía esa visión de que todo era una estrategia calculada para mantenerlos en el candelero. Buscaba la grieta, la imperfección que delatara la falsedad de la imagen que proyectaban. Me obsesionaba con encontrar la prueba definitiva de que todo era un montaje para complacer a los fans y asegurar el éxito de la serie. Revisaba entrevistas antiguas, buscaba vídeos detrás de cámaras, analizaba cada publicación en sus redes sociales con la esperanza de descubrir la verdad oculta. Además, me molestaba un poco la forma en que se les encasillaba como la pareja perfecta, como el romance ideal. Sentía que esa etiqueta era injusta para ambos, que les negaba la posibilidad de ser simplemente individuos, de tener sus propias vidas, sus propias elecciones, independientemente de lo que el público quisiera ver. Me resultaba frustrante ver cómo se les presionaba constantemente para confirmar o negar una relación que en realidad era asunto suyo. Parecía que su individualidad se difuminaba bajo la sombra de la pareja mediática, que sus talentos individuales eran eclipsados por la expectativa del romance. Se les exigía ser perfectos, ser el reflejo de la fantasía romántica que la serie había despertado en el público. Se les negaba el derecho a la imperfección, al error, a la simple humanidad. Luego, con el tiempo, empecé a cambiar mi perspectiva. Empecé a observar con mayor detenimiento, intentando dejar de lado mis propios prejuicios. Me di cuenta de que independientemente de si había o no una relación romántica entre ellos, había un profundo respeto y admiración mutua. Veía cómo se apoyaban en el trabajo, cómo se defendían ante las críticas, cómo celebraban los logros del otro. Empecé a apreciar la profesionalidad con la que manejaban la situación, a pesar de la enorme presión a la que estaban sometidos. La forma en que se complementaban en el set, la confianza que se transmitían mutuamente, la complicidad en sus miradas, eran señales innegables de una conexión especial. Ya no importaba si era amor romántico o simplemente una amistad profunda, lo que importaba era la autenticidad de esa relación, la honestidad de sus interacciones. Empecé a verlos como seres humanos complejos, con sus propias fortalezas y debilidades, que se apoyaban mutuamente para superar los desafíos del mundo del espectáculo.
También influyó mucho el hecho de leer entrevistas, no solo de ellos, sino también de personas cercanas a la producción de Erkendzicus. Empecé a entender la complejidad de la dinámica en un set de grabación, la intensidad de las jornadas de trabajo, la importancia de la confianza y el compañerismo para sobrellevar el estrés. Me di cuenta de que quizás lo que yo interpretaba como marketing era simplemente una forma de protegerse, de mantener cierta privacidad en medio de tanto escrutinio público. El trabajo en un set de grabación es un mundo aparte, una burbuja donde la convivencia es intensa y las emociones se magnifican. Los actores pasan largas horas juntos compartiendo momentos de alegría, frustración, cansancio y creatividad. En ese contexto es natural que surjan vínculos especiales, que se formen amistades profundas y que la química entre los compañeros se intensifique. La presión mediática, sin embargo, puede convertir esa experiencia en una pesadilla. La necesidad de protegerse, de mantener la privacidad y de controlar la imagen pública puede llevar a los actores a adoptar estrategias de comunicación que, desde fuera, pueden parecer artificiales o calculadas. Y aquí es donde entra en juego mi revelación íntima. Entendí que no tenía derecho a juzgar sus decisiones, que no tenía derecho a exigirles que vivieran sus vidas según mis expectativas. Comprendí que su relación, fuera la que fuera, era un asunto exclusivamente suyo. Dejé de intentar descifrar cada uno de sus movimientos y empecé a apreciar su talento individual, su trabajo como actores, su capacidad para crear personajes inolvidables. La vida de las celebridades es un constante equilibrio entre la exposición pública y la necesidad de privacidad. Se les exige ser transparentes, mostrarse tal como son, pero al mismo tiempo se les niega el derecho a la intimidad, a la vulnerabilidad, a la simple normalidad. Es un juego perverso que puede generar mucha angustia y confusión. En ese contexto es comprensible que los actores opten por protegerse, por mantener su vida personal alejada de los focos y por construir una imagen pública que les permita controlar la narrativa. Dejé de verlos como Demet y Can, la pareja ideal, y empecé a verlos como Demet Özdemir y Can Yaman, dos personas con sus propias vidas, sus propias carreras, sus propios sueños. Y esa simple perspectiva cambió por completo mi visión de todo. Empecé a valorar su individualidad, a admirar su talento y a respetar sus decisiones. Ya no los veía como personajes de una novela romántica, sino como seres humanos complejos, con sus propias historias, sus propias aspiraciones y sus propios desafíos. Dejé de proyectar mis fantasías románticas sobre ellos y empecé a verlos con ojos más críticos y comprensivos. Claro, la ruptura o el distanciamiento, como quieran llamarlo, también influyó en mi cambio de opinión. Ver cómo cada uno siguió su camino, cómo se enfocaron en sus proyectos individuales, me demostró que no estaban definidos por esa supuesta relación. Que eran mucho más que la pareja de Erkendzicus. Que tenían la capacidad de reinventarse, de crecer, de seguir adelante. La separación, ya sea romántica o profesional, es una prueba de fuego para cualquier relación. Demuestra si el vínculo era superficial y dependiente o si, por el contrario, se basaba en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. En el caso de Demet y Can, su distanciamiento no significó el fin del mundo. Cada uno siguió su camino, cosechando éxitos y demostrando su talento en diferentes proyectos. Esto me demostró que su relación, fuera la que fuera, no era una jaula que los limitaba, sino un trampolín que los impulsaba a crecer y a explorar nuevos horizontes. Y ahora, viendo sus carreras por separado, me siento orgullosa de ambos. Admiro la trayectoria de Demet, su versatilidad como actriz, su carisma, su capacidad para conectar con el público. La he visto evolucionar en diferentes roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y siempre me sorprende su capacidad para transmitir emociones y para conectar con el público. Su carisma es innegable, su sonrisa es contagiosa y su talento es inmenso. La admiro por su perseverancia, por su dedicación y por su capacidad para reinventarse constantemente. Y admiro el éxito de Can, su proyección internacional, su compromiso con causas sociales, su capacidad para romper barreras. Su talento es innegable, su presencia escénica es imponente y su compromiso social es admirable. Lo he visto luchar por sus sueños, superar obstáculos y romper barreras. Su éxito internacional es un ejemplo de que el talento y la perseverancia pueden abrir puertas en cualquier parte del mundo. Su compromiso con causas sociales demuestra que tiene un corazón grande y que utiliza su fama para hacer el bien. En definitiva, mi experiencia con Demet y Can me enseñó una valiosa lección: a no juzgar tan rápido, a no dejarse llevar por las apariencias, a respetar la privacidad de los demás.
A entender que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en las redes sociales o en las revistas. Y sobre todo a apreciar el talento y el trabajo de dos grandes actores. La vida de las celebridades es un laberinto de luces y sombras, de verdades y mentiras, de expectativas y decepciones. Es un mundo donde la imagen lo es todo y donde la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse. En ese contexto es fundamental ser críticos y comprensivos, no dejarse llevar por las apariencias y respetar las decisiones de aquellos que viven bajo el escrutinio público. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, vimos cómo mis propios juicios sobre la relación entre Demet y Can Yaman, o Demet y Can Amor, como preferimos llamarlos aquí, fueron cambiando con el tiempo. Pasé de una visión cínica y crítica a una perspectiva más comprensiva y respetuosa. Aprendí a valorar su talento individual, su profesionalidad y su capacidad para manejar la presión mediática. Y sobre todo aprendí a respetar sus decisiones y su privacidad. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar un poco sobre la importancia de no juzgar a los demás a la ligera. La empatía es una herramienta poderosa que nos permite comprender a los demás, ponernos en su lugar y respetar sus decisiones. En un mundo cada vez más polarizado y donde los juicios rápidos están a la orden del día, es fundamental cultivar la empatía y aprender a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, si comparten mi opinión, si tienen una perspectiva diferente. Me encanta leerlos y generar un debate constructivo. Me interesa conocer sus experiencias, sus reflexiones y sus opiniones sobre el tema. Creo que el debate es fundamental para construir un pensamiento crítico y para comprender la complejidad de la realidad. Y antes de despedirme les recuerdo que pueden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan verlo, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Subo contenido regularmente que espero les guste mucho. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, no juzguemos tan rápido, seamos empáticos y valoremos el talento de los demás. Hasta la próxima.